Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo vamos? ¿Qué tal la estudiada? ¿Ya se fijaron que la dificultad aquí en los circuitos que estamos viendo viene sobre todo de, de ver cómo lograr poner las leyes de circuitos que ya sabemos en problemas específicos, ¿verdad? O sea, hay que analizarlos, hay que ver cómo resolverlos y como cada problema es diferente, entonces hay, hay que verlos pues de diferentes maneras, ¿verdad? Vamos a, miren, en cuestión de contenido, para serles sinceros, ya terminamos el contenido de la clase, ya incluso el de la tercera unidad ya lo terminamos, pero quiero siempre que hagamos más ejercicios para que ustedes estén más preparados. Recuerden que lo que estamos viendo en la tercera unidad también les sirve para como de repaso de las dos unidades previas, ¿verdad? Porque siempre es aplicación de lo mismo. Entonces, por eso, cuando vamos a hacer los ejercicios, esta vez voy a necesitar un poquito más de participación de ustedes, para que no estén tan dormidos, ¿verdad? Que tengo la impresión que ayer estaban más dormidos que despiertos. Miren, por ejemplo, este ejercicio. Ahí tenemos, muchachos, un ejercicio. Vamos a ver, según las características que tenemos aquí, vamos que más o menos el texto vale 35 UDT voltios, medio faradio, un tercio de faradio. Casi no se distingue aquí. Vamos a poner un tercio. Imaginen que tenemos aquí una resistencia de un ohmio y un ohmio. Aquí igual lo podríamos hacer con los valores de R1, R2, C1 y C2, ¿verdad? Y miramos cómo se trabaja, pero teniendo ahí, tenemos esa característica. Ahora, tenemos dos elementos de almacenaje de energía que no se pueden reducir. Cuando nosotros ya nos damos cuenta de eso, sabemos que lo que tenemos es un sistema de orden 2. Si yo no, porque tengo dos capacitores, si no los puedo simplificar y dejar un solo capacitor, es un sistema de orden 2. Al ser un sistema de orden 2, miramos, por ejemplo, que el valor del voltaje de la señal de entrada, si no voy a copiar mejor, el valor de la señal de entrada es un valor de un voltaje constante. Ahora, muchachos, cuando a ustedes les dicen 35 UDT voltios, fíjense que no se da ningún dato más, solo se les da eso. Si no se les da ningún dato, entonces, ¿qué es lo que uno asume? ¿Qué cosas pueden asumir? Bueno, solamente se les da los valores de los capacitores, el valor de la fuente.
Que las condiciones iniciales de los capacitores son cero. Exactamente. Eso es lo primero que tienen que asumir. Si no se les da, si lo que se busca es una respuesta numérica y no se les da condiciones iniciales, entonces asume uno que las condiciones iniciales son cero. Ahora, lo que se pide en ese ejercicio, fíjense bien, es este voltaje. ¿Ve? Ese es el voltaje en esa resistencia. Voy a asumir, vamos a llamar a este voltaje del capacitor 1 y a este voltaje del capacitor 2. Y decimos que voltaje del capacitor 1 de 0 menos es igual a voltaje del capacitor 2 de 0 menos. Es igual a 0 voltios. Porque nos están pidiendo una respuesta numérica y no nos dan ningún otro dato. Entonces, lo otro, muchachos, ya sabemos que es un sistema de orden 2. Por lo tanto, al ser un sistema de orden 2 y tener una entrada constante, ya saben ustedes qué tipo de salidas pueden tener, ¿verdad? ¿Qué tipo de salidas pueden tener? ¿De qué depende? Ajá. Ustedes tienen una respuesta forzada y tienen una respuesta natural. La respuesta natural, ¿qué formas puede tener? Exponencial, senoidal. Exactamente. Y en exponenciales incluye la exponencial que está repetida, la que está multiplicada por t. Entonces, son cosas que ustedes ya de entrada lo tienen que saber. Fíjense, no han resuelto nada, pero ya tienen la idea, la presentación del concepto de qué es lo que tienen que saber. Eso es lo importante. Porque ya de ahí lo que viene es aplicación de circuitos. Ahora, ¿cómo trabajarían ese circuito ustedes, muchachos? ¿Por mallas, por nodos? ¿Cómo? Por nodo, tío. Perfecto. Vamos a probarlo por nodos. Aquí vamos a llamar voltaje del capacitor 1, aquí vamos a llamar voltaje del capacitor 2. Este nodo ya lo conozco. Entonces, vamos a plantear con respecto a este nodo lo que ya sabemos. Una de las formas de trabajarlo es con 3 corrientes saliendo, ¿verdad? Y puedo decir que esta corriente sería voltaje del capacitor 1 menos 35. Aquí vamos a asumir que tenemos ya para t mayor que 0, por eso voy a poner de un solo 35 sobre un ohmio más la corriente que viene aquí. Miren, este capacitor vale 1/2, entonces es C por la diferencial del voltaje del capacitor 1 con respecto a T más la corriente que viene aquí, más que sería voltaje del capacitor 1 menos voltaje del capacitor 2 entre un ohmio. Esto igual a 0. Esto es en el nodo 1. Aquí tengo el nodo 2. Ahora, importante de notar aquí también, ¿verdad? Que este voltaje de salida, el voltaje que nosotros llamamos V sub 0, está del nodo 1 al nodo 2, miren. Esa es la señal que andamos buscando. Entonces podemos poner aquí ya como recordatorio que V sub 0 es igual a VC1 menos VC2. ¿Por qué pongo también, o sea, ahí, fíjense bien, la terminal positiva de V sub 0 está en VC1, la terminal negativa de V sub 0 está en VC2 y este
este voltaje está referido aquí y este está referido hacia aquí, pero este no, este está de aquí a aquí. Por eso necesito dejarlo representado en voltajes referidos hacia tierra. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, decíamos, vamos a plantear las ecuaciones de nodo. Aquí está la primera ecuación. Por supuesto, me falta simplificar, solo la voy a dejar planteada ahí. En la segunda ecuación, tenemos este nodo. Nuevamente, puedo poner dos corrientes saliendo para tratar lo que nosotros sabemos como se trata el nodo. Sería voltaje de C2, que es el voltaje de 2, menos voltaje de C1 sobre un ohmio. Aquí, muchachos, si ustedes lo quieren hacer para ver la representación completa, aquí valdría R1, aquí valdría C1, aquí valdría R2, aquí tendría que poner R2. Yo estoy poniendo directamente los valores, ¿verdad? Pero para que ustedes vean cómo se podría representar. Más la corriente que aquí vale 1/3 por la diferencial de voltaje de C2 con respecto a T, y esto igual a 0. Tengo las dos corrientes ahí. Ahora, muchachos, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer después? Miren las ecuaciones y díganme qué se puede hacer después. Ajá. ¿Qué harían ustedes después para resolver ese problema? Dejar, Dígame, sí, cualquiera que responda ahí, dígame. Integrar. se podría dejar una ecuación en términos de la otra y suplantar. Exactamente. El asunto es, muchachos, que aquí hay otra cosa que uno tiene que visualizar, y es que lo que me piden es B sub 0. Y fíjense bien que B sub 0 es BC1 menos BC2. Por lo tanto, para encontrar B sub 0, yo tengo que encontrar ambos voltajes. ¿Se fijan? O sea, tengo tres voltajes, el capacitor 1 y el voltaje del capacitor 2. O sea que por fuerza tengo que dejar la ecuación, por lo menos para uno de ellos, porque así despejo el otro. Aquí, así como está puesta esta ecuación, fíjense. Aquí tengo BC1 solo con una resistencia BC1, y aquí tengo BC2, y aquí tengo una diferencial de BC2, lo que significa que puedo despejar para el voltaje del capacitor 1. Ya son cuestiones que uno puede ver de la ecuación. Voltaje del capacitor 1 es igual. Como este está negativo y estos pasan negativos al otro lado, después quedan positivos, ¿verdad? Entonces sería igual a voltaje del capacitor 2 más 1/3 por la derivada del voltaje del capacitor 2 con respecto al tiempo. Ya solo me va a quedar voltaje del capacitor 2. Nuevamente es un sistema de ecuaciones. Uno siempre anda buscando despejar de esa forma, ¿verdad? Ahora, muchachos, una vez que tenemos eso, por supuesto, hay que trabajar esta ecuación. Si me sale muy larga, ustedes me verifican que no me vaya a equivocar, ¿verdad? Porque ya, como siempre les recuerdo, mi pizarra es muy pequeña aquí, pero tenemos esto que son 35 voltios entre un ohmio, que es una corriente, lo puedo pasar al otro lado, ¿verdad? Y me va a quedar voltaje del capacitor 1, o sea, BC2 más 1/3 de la diferencial de BC2 con respecto a T,
Este pedazo corresponde a BC1 sobre un ohmio. Como está sobre un ohmio, yo solo lo dejo así. Más un medio por la diferencial. Nuevamente, aquí tengo el capacitor 1. Miren, entonces tengo que meter toda esta expresión ahí. O sea, voltaje del capacitor 2 más un tercio de la diferencial de voltaje del capacitor 2 sobre, con respecto a T, todo esto con respecto a T, diferencial, ¿verdad? Más BC1, sustituyo esto, que sería BC2 más un tercio de la diferencial de BC2 con respecto a T, menos BC2. Bueno, ahí lo puedo dejar directamente así porque es sobre 1, ¿verdad? Ya sabemos que es sobre 1. Pero necesito anotarlo. Y esto es igual a esto que pasé al otro lado, ¿verdad? O sea que sería igual a 35. Voy a dejar solo el número, pero sabemos que es amperios porque estamos sumando corrientes. Ahora miren, muchachos. Tenemos eso ahí. Podemos dejar esta ecuación diferencial en puro valor con respecto a BC2. Y de esa forma ya puedo encontrar el voltaje del capacitor 2. Una vez que lo encuentre, aquí lo puedo poner para encontrar el voltaje del capacitor 1, ¿verdad? O puedo trabajarlo de un solo allá y despejarlo y dejarlo en función de uno solo. Entonces lo podemos trabajar de varias formas. Miren, revisen, siempre les pongo atención en esto porque a veces por trabajar rápido cometo algún error acá, ¿verdad? Entonces, este se elimina con este. Ahí solo me queda un tercio de la diferencial del voltaje del capacitor. Aquí me queda BC2, miren. Vamos a ver cuál me queda con la segunda derivada. Primera derivada, primera derivada, primera derivada. Esta es la segunda derivada. Entonces me queda un medio por un tercio, o sea, un sexto de la segunda derivada del voltaje del capacitor 2 con respecto a T. Como no hay más segundas derivadas, me va a quedar esto con la segunda derivada, ¿verdad? Más primera derivada tengo esta, un tercio de BC. Primera derivada tengo esta, un medio de BC con respecto a T. Y aquí tengo otra vez un tercio. Entonces me va a quedar un medio más un tercio más un tercio por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, miren, más, solo tengo esta, vamos a salir de dudas, un tercio, más un medio, más un tercio, sí. Más voltaje del capacitor 1 es igual a 35. De ahí, muchachos, vamos formando la ecuación, miren, diferencial que me define el voltaje del capacitor 2. Pues aquí nuevamente venimos y me toca hacer lo que no me gusta hacer, va a empezar a borrar. Siempre ustedes recuerden las ecuaciones y me avisan si cometo algún error aquí. Vamos a ver. Si yo simplifico aquí, un tercio más un tercio son 2 tercios, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría un sexto por la derivada del voltaje del capacitor 2 con respecto a T aquí al cuadrado, ¿verdad? Más, hacemos un medio más 2 tercios es igual a 6 entre 2, 3, 6 entre 3, 2, es igual a 5 sextos, ¿verdad? Entonces sería más 5 sextos de la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, más voltaje del capacitor, 2, igual
a 35. Ahora, para dejarlo en la forma canónica que nosotros ya conocemos, entonces voy a dejar el primero aquí, que es la derivada al cuadrado, sin, ¿cómo se llama? Sin constante acá. Entonces me va a quedar así, derivada al cuadrado de BC2 con respecto a este cuadrado. La forma canónica significa que todo lo multiplico por 6, ¿verdad? Ingeniero, un medio Dígame. más 2/3 es 7/6. 7 sextos. Enseñe. 6 entre 2, 3, 6 entre 3. Ah, 7, 2 por 2. Tiene razón, 4 aquí. Vaya, lo que yo les digo, muchachos, pongan atención que a mí me dispara a veces para andar de apurado. Entonces aquí igual el procedimiento no cambia. Aquí en vez de ser 5 sería 7. Gracias, gracias. Así, miren, porque multiplico 6 por todo, ¿verdad? 7 diferencial del voltaje del capacitor 2 con respecto a T, más 6 voltaje del capacitor 2 es igual. ¿Cuánto es 6 por 35? 210. 210. Entonces, es igual a 210. Aquí tienen, muchachos, ya la ecuación que me define el voltaje del capacitor 2. Nuevamente, por decir así, la parte hasta cierto punto difícil ya la hicimos. Entonces, lo que tengo que trabajar es esta ecuación diferencial, pero ya la sabemos. Miren, es una ecuación diferencial igualada a una constante. Tengo que encontrar las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Dos números que multiplicados den 7 y que sumados den 6. O perdón, que sumados den 7 y que multiplicados den 6. Es bien fácil, ¿va? -6 y -1. Exactamente. Entonces ya sabemos que ese 1 es igual a -6. Pero lo voy a escribir antes para que no se nos olvide. El polinomio auxiliar al que nosotros vamos a igualar a 0 va a ser considerando el operador. En vez del cuadrado, S al cuadrado más 7S más 6, miren. Como de aquí vamos a sacar las raíces, entonces lo igualamos a 0. Vamos a sacar la respuesta homogénea, por decir así. Entonces, sería S más 6 por S más 1. O sea, S1 igual a -6, S2 igual a -1, miren. Ya tenemos las S ahí. Entonces, la forma de la respuesta del voltaje del capacitor ya la tenemos. ¿Cuál va a ser? A ver si alguien me la dicta. De momento no pongamos valores, solo la forma, porque quiero que se concentren en la forma primero y después vemos cómo damos valores. Entonces, ¿cuál sería la forma del voltaje del capacitor 2 de T? Está igualada a una constante, por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta forzada? ¿Cómo sería? Una constante, ¿verdad? No olviden eso, muchachos. Como está igualada a una constante, entonces sería una constante 1. Esa constante 1, K1, es nuestra respuesta de estado estable. Es nuestra respuesta cuando T tiende a infinito. Ahora, ya miramos cuáles son las raíces. Entonces, ¿qué le sumo a eso? La respuesta natural. Sí, la respuesta natural. ¿Y la respuesta natural qué forma tiene? A1 e a la Es. menos t más A2 e a la menos 6t. Sí, a la menos T. Bueno, podemos poner cualquiera de los dos, no importa, porque va a estar una multiplicada a la menos 6 y aquí a la 2e
a la menos 6T, mire. Ahí está, muchachos. Esa es la forma que va a tener la respuesta del voltaje del capacitor 2. Lo que tenemos que encontrar son los valores de las constantes. Para eso, necesito, ¿qué cosa? Las condiciones iniciales. Exactamente, pero no solo las condiciones iniciales. Por eso intencionalmente no les puse el valor, sino que les puse K1. Porque para K1 no necesito la condición inicial, sino que la condición final, porque es mi respuesta de estado estable. ¿Verdad? Recuerden, cuando ha pasado suficiente tiempo, el capacitor se cargó. ¿A qué valor se cargó? A un determinado voltaje. Ese valor de voltaje es K1. Por eso necesito las condiciones iniciales y la condición final. Ahora, miremos el circuito. ¿A qué voltaje se carga el capacitor 2? Sería lo mismo. Lo mismo de... K1. Sí, ¿cuánto vale K1? Pues Los 30 voltios. ¿cuánto vale ese voltaje? Oh, perdón, 35. Sí, me imaginé que lo había leído mal. Me parece que es un poquito borroso, pero sí, exactamente. Si se carga este capacitor y se carga este es un circuito abierto y este es un circuito abierto. Si ambos son circuito abierto, aquí no pasa ninguna corriente, entonces aquí no hay caída de tensión. Aquí no pasa ninguna corriente, entonces no hay caída de tensión. Entonces es como que estos estén en paralelo en ambos. Miren. Entonces 35 voltios es la carga del capacitor 1 de infinito y es la carga del capacitor 2 de infinito o el voltaje al que se carga. Entonces ahí tenemos el voltaje del capacitor 2 de infinito. Esa es condición final. Voltaje del capacitor 2 de tiempo tendiente a infinito es igual a 35 voltios. Miren. Ahora, aparte de eso, necesito la derivada del voltaje del capacitor 2 para plantear el sistema de ecuaciones, porque de momento tengo condición final y condiciones iniciales, pero no tengo condición de derivada y necesito por lo menos 2 para poder plantear mi sistema de ecuaciones. ¿Verdad? O sea, el voltaje y la derivada. ¿Recuerdan cuando vimos las ecuaciones? De esas ecuaciones yo puedo despejar la derivada del voltaje. Por supuesto, esa ecuación no la tengo aquí. Como ustedes ya asumo que ya copiaron esto, voy a borrar esto, muchachos. Entonces, recuerdan la fórmula. En el nodo 2, tengo voltaje del capacitor 2, voltaje del capacitor 1 sobre un ohmio más un tercio de la derivada del voltaje del capacitor 2, que es lo que necesito, con respecto a T es igual a 0. Miren. Allí ya tengo la derivada del voltaje del capacitor 2. Entonces puedo despejar. En T igual a 0 más, me queda que la derivada del voltaje del capacitor 2 en 0 más, con respecto a T, es igual, como aquí está dividiendo un tercio, pasa multiplicando, ¿verdad? Es igual a 3 por esto pasa al otro lado, lleva un signo menos, por lo tanto el orden se invierte para que este me quede positivo, ¿verdad? Entonces sería voltaje del capacitor 1 de 0 más menos voltaje del capacitor 2 de 0 más. Por supuesto, es bien fácil de ver. ¿Cuál es el valor de los voltajes de capacitor en 0? 0. 0. Entonces sería
0 menos 0, o sea, 0. Ya con eso, tengo mis dos condiciones. Tengo para BC de 0 y tengo para DBC de 0. Entonces, ahora puedo plantear mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y esta misma ecuación me puede servir para encontrar BC1. O como les digo, lo puedo despejar directamente de allá también. Puedo encontrar la respuesta solo con BC2. Entonces, muchachos, ya tenemos ahí eso. Vamos a ver. Como les digo, que participen, ¿verdad? Alguien que me dicte cómo quedaría la primera ecuación para encontrar las constantes. Ajá, muchachos. Sería menos 35 es igual a A más B. Bueno, A1 más A2. Así la llamamos. Pero sí tiene razón usted. O sea, es que yo lo voy a tratar. Sí, está bueno, Julio. Usted tiene razón. En realidad, si lo llamamos A y B, es A más B. Entonces sería BC de 0 es igual a 0, es igual a 35, que es el voltaje de tiempo infinito más A1 más A2 al sustituir 0 en la exponencial. O sea que nos queda exactamente la primera ecuación la que usted dictó. A1 más A2 o A más B, si la llamó A y B, no importa, igual a menos 35. Ahora, la segunda ecuación. Sería 0 igual a menos A1 menos 6A2. Excelente. Miren. Ahí está. Recuerden, se hace la derivada. Como la derivada en 0 es igual a 0, entonces se sustituye ese 0 y se evalúa en tiempo 0. Por eso me queda así. Menos A1 menos 6A2. Aquí simplemente lo que hice fue sustituir esto, que la derivada del voltaje del capacitor 2 en 0 más, con respecto a T, es igual a 0. Por eso me queda esto. Entonces, con esos despejes, ¿cuánto me quedan? A1 y A2. Ya con esas ecuaciones. A1 queda igual a menos 42 y A2 7. Positivo, ¿verdad? Así, menos 42 y 7. Perfecto. Ya tenemos todas las ecuaciones. Entonces ya puedo plantear mi voltaje C2 con todos los valores. Ya ustedes lo encontraron. El voltaje del capacitor 2 respecto a T sería igual a 35. A1 vale menos 42. Menos 42E a la menos T más 7E a menos 67. Parece que dijera ahí menos 6T. Vamos a poner menos 6T. Esto, por supuesto, sabemos voltios. Ahora, muchachos, consulta. Necesito encontrar el voltaje del capacitor 1 para encontrar mi señal B sub 0 o lo puedo resolver de otra forma. Recuerden que lo que andamos buscando es B sub 0, el voltaje en esa resistencia.
¿Ustedes qué opinan? De hecho, muchachos, si le encuentran encontrando BC1, es una solución, ¿va? Les doy un consejo, ¿cómo lo haría yo? Aquí tengo que B sub 0, ya les había explicado dónde sale, B sub 0 es igual a BC1 menos BC2, ¿verdad? Este voltaje BC1 menos BC2 y BC1 yo ya había despejado cuánto vale. ¿Cuánto vale BC1, muchachos? Vale BC2 más un tercio era de la derivada, ¿verdad? Confírmenme esto. Así quedaba, ¿verdad? Eso era BC1. Sí, ingeniero. Ah, bueno. Y aquí se le resta menos BC2, que es la que viene aquí. Entonces, miren, B sub 0, ¿a qué es igual? A. Se elimina este con este. ¿Y qué me queda? Un tercio de la derivada del voltaje del capacitor 2 con respecto al tiempo. Haciendo ese despeje, ya no hago necesario para encontrar ese valor de B sub 0, encontrar el valor de BC1, aunque es bien fácil encontrarlo ahora. Si aquí está, ¿ve? BC1 vale BC2 más un tercio de la derivada de BC2. O sea, realmente es facilito, ¿verdad? Porque ya encontramos BC2. Entonces, viendo ese valor, ¿cuánto nos daría B sub 0? B sub 0 es igual a un tercio por la diferencial aquí, ¿va? De sería 35 menos 42C a la menos T más 7E a la menos 6T. Eso con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuánto queda ahí? De 35 es 0, porque es una constante. Menos 42 por menos 1 es 42 entre 3. Y 7 por menos 6, 42. 42 también, ¿va? 7 por 6, 42, ¿sí? Entonces queda 42 entre 3, ¿cuánto es, muchachos? 14. 14. Entonces es 14. E a la menos T menos E a la menos 6T. ¿Miren? Entonces nos queda esa respuesta, ¿verdad? Pues les decía, nos queda esa respuesta. 14E a la menos T menos, entre paréntesis, E a la menos T menos E a la menos 6T voltios. Ahora, muchachos, viendo esa respuesta y viendo ese trabajo, ¿les genera alguna consulta? Ingeniero, Dígame.
El ejercicio también se podría hacer mediante mallas. Sí, también se puede hacer mediante mallas. ¿Quiere que lo plantee para que lo vean? Por favor. Mire, ve. Ya quedamos claros planteándolo por nodos, ¿verdad? Recuerden que siempre ustedes tienen que considerar qué dispositivo de almacenaje tienen. Cuando ustedes tienen un capacitor como almacenaje, se recuerdan qué es lo que nos conviene encontrar. La ecuación del voltaje del capacitor. Si lo que ustedes tienen es un inductor, ¿qué es lo que nos conviene encontrar? La ecuación de la corriente del inductor. Siempre nos dejamos guiar por lo que el dispositivo almacena. Ahora, si yo lo planteo por mallas, lo estoy planteando en base a voltajes con la suma de voltajes. Por lo tanto, lo que me va a quedar en la ecuación son corrientes, que no es lo que yo ando buscando, pero aún así se puede trabajar. Miren, si lo planteamos por mallas, entonces este siempre lo vamos a llamar BC1 y este siempre va a llamar BC2, pero vamos a llamar a esta corriente I1 y a esta corriente I2. Y vamos a ver cómo nosotros podemos trabajarlo de esa forma. Aquí sería menos 35 voltios más un ohmio por I1 más, ahora, ¿cuál es el voltaje en un capacitor? ¿Recuerdan la fórmula? 1 sobre C, integral de la corriente, ¿verdad? Entonces aquí sería este capacitor que vale 1/2, o sea, C1, por la integral desde menos infinito hasta T de la corriente I1 menos la corriente I2 por diferencial de T. Miren. La ventaja de trabajarlo, que también eso hay que visualizarlo, ¿verdad? Con nodos es que si nosotros trabajamos con los voltajes, no nos queda la integral, el límite. Perdón, porque a plantearlo en base a la derivada, nosotros no tenemos límite de derivación. Es una derivación. Pero en integral sí. Entonces hay que ponerlo ahí. Ahora, aquí ya tengo mi primer malla. Miren. Esto es igual a 0. La malla 1. Entonces podemos plantear después la malla 2. Y dice mi malla 2 que 1/2 de la integral de menos infinito a T de la corriente 2 menos la corriente 1 por el diferencial de tiempo más un ohmio por I2 más la integral de menos infinito a T de 1/3, perdón. Espérense, era C o 1 sobre C. Aquí esto sería así, ¿ves? A la menos 1. Ahí me escapó, disculpa. A la menos 1, porque es 1 sobre C. Entonces, por la integral I2, con respecto a T, aquí tengo la malla 2. Ya tengo las dos mallas. Por supuesto, al plantear las dos mallas, estoy con el inconveniente de que no me queda en algo que yo lo pueda trabajar, porque la corriente en un capacitor sí varía de forma instantánea, no así el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hago? En primer lugar, hay que trabajarlo. Como aquí tengo la condición inicial, puedo separar esto y ponerlo así. Aquí está 1/2 a la menos 1, o sea que me queda 2, ¿verdad? O sea, sería si yo multiplico 2 por la integral desde menos infinito hasta 0 por I1 menos I2 por dt, ¿qué significa que tengo? La condición inicial del capacitor 1, ¿verdad? Fíjense, ¿y cuál es la condición inicial del capacitor 1?
Aquí la tengo. Es 0. Entonces, de un solo puedo dejar la integral, poner I1 porque está multiplicado por un ohmio, ¿verdad? Y decir más 2 la integral de 0 a t, porque la que va de menos infinito a 0, yo ya sé que es la condición inicial, y ya sé que la condición inicial vale 0. I1 menos I2 igual a 35. Ahí está, miren. Con eso tengo mi primer malla. En la segunda malla puedo hacer exactamente lo mismo. Encontrar de menos infinito a 0. Por supuesto, muchachos, estamos hablando de que la condición inicial yo la considero de aquí a aquí. Si yo la considerara de aquí a aquí y tuviera que la condición inicial vale, por ejemplo, 1 voltio, y aquí es la importancia de la pregunta del compañero, como yo aquí tengo I2 menos I1, tengo la condición inicial, pero con polaridad invertida. ¿Se fijan? El voltaje del capacitor 1 yo lo llamé más menos, pero para esta malla es más menos, o sea que quedaría la polaridad invertida. Si yo divido esta integral en 2 y pongo 2 integral de menos infinito a 0 y 2 menos I1 por dt más 2 integral de 0 a t por I2 menos I1 dt, estoy poniendo el voltaje del capacitor 1, pero negativo, porque el voltaje del capacitor 1 positivo es I1 menos I2, y yo aquí lo tengo I2 menos I1. Recuerden ese detalle cuando les toque trabajar con esto, ¿verdad? Por lo tanto, si aquí estuviera la condición inicial, que no valiera 0, porque al valer 0 no importa la polaridad, pero si no valiera 0, si valiera, por ejemplo, voltaje del capacitor 1 valiera 5 voltios, a la hora de sustituir aquí, lo tendría que sustituir por menos 5 voltios, no por 5, ¿verdad? Entiendan que esto es en el caso que valiera 5 voltios la condición inicial. Pero como sabemos que aquí vale 0, la polaridad no importa, yo sé que esto vale 0. Les hago esa explicación adicional cuando ese valor exista, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos que vale 0, pero lo puedo dividir igual así, 2 por la integral de 0 a t de I2 menos I1, o sea, menos voltaje del capacitor 1, más I2, y aquí sí, como vengo en este sentido, el voltaje del capacitor 2 sí es positivo en este sentido, ¿verdad? Más 1/3. Nuevamente lo divido en 2, de menos infinito a 0 y de 0 a t. Pero de menos infinito a 0, ya sabemos que la condición inicial vale 0, ¿verdad? Entonces sería de 0 a t por I2 de t igual a 0. Ya tengo planteado aquí, muchachos, las dos ecuaciones. Tengo esta ecuación y tengo aquella ecuación. ¿Se fijan? Por supuesto, yo puedo separar esta, miren. Integral de 0 a t. ¿Ves? Y aquí otra vez pongo 1/3, disculpen. Tres. Sí, aquí es 3. Ahora, muchachos, como yo tengo ecuaciones de corriente, pero yo tengo una solución bien fácil. Y es I1 menos I2 es igual a C1, perdón, por la diferencial de voltaje del capacitor 1 con respecto a T. I2 es igual a C2 por la diferencial de voltaje del capacitor 2 con respecto a T.
¿verdad? Entonces puedo meter esos valores en las integrales. O muchachos, puedo derivarlas directamente de la ecuación y trabajar solo en base a corrientes. Ahora, fíjense bien, si yo derivo esta ecuación y no trabajo con respecto al voltaje, ¿qué es lo que me queda? Esto que está aquí se me hace cero para dejar la ecuación diferencial. Y aquí me quedaría, por ejemplo, allá y 1, la derivada de 1 con respecto a t más 2 y 1 menos i2 igual a 0. ¿Por qué me quedaría igual a 0 al derivar? Porque muchachos, la corriente en los capacitores en tiempo infinito es 0, porque los capacitores son circuito abierto en tiempo infinito. Entonces, la corriente de los capacitores en tiempo infinito es 0, ¿verdad? Si ustedes se fijan, también se puede trabajar de esta forma. Lo único es que tienen que hacer sustituciones y conversiones, ¿verdad? Cuando la trabajan por nodos, con los voltajes de los capacitores sale de forma directa. Cuando lo trabajan por mallas, hay que empezar a hacer sustituciones. Consulta hasta acá. Antes de terminar, creo que ya se fijaron que les quedan las mismas ecuaciones, ¿verdad? Si yo aquí despejo, yo sé que I2 es C2 por D de BC2 con respecto a T. Y si meto aquí C de B2 con respecto a T, entonces I1 me va a quedar C2 por DB2 con respecto a T. Al otro lado positivo más C1 por D de BC1 con respecto a T, ¿verdad? Miren, con eso me queda I1. Creo que se habían fijado en eso, ¿verdad? Y si los meto aquí en las ecuaciones, me va a quedar el mismo sistema de ecuaciones que teníamos cuando trabajamos con los nodos. ¿Verdad? ¿O no se habían fijado? Cuando hago las sustituciones, como ya está derivada, cuando pase con la integral, simple y sencillamente, se van a eliminar la parte de la derivada y los otros valores me van a quedar en función de derivada. Entonces, no se va a eliminar el 35 que tengo ahí. Y me va a quedar el mismo sistema de ecuaciones. Por el tiempo no se los termino, ¿verdad? Pero terminen ustedes, plantéenlo. No sé si con esto contesté su pregunta.
Ingeniero, muchísimas gracias. Vaya, pues, por hoy nos quedamos aquí. Como les digo, el contenido de la clase ya lo terminamos. Estén pendientes de del chat y de su correo, porque espero a partir de mañana para empezarles a subir las notas ya, para que ustedes vean. Y en principio, la reposición sería miércoles o jueves, ¿va? Dependiendo de lo que tarde en subir las notas. Yo espero de aquí al domingo tener sus notas. Yo, si no me equivoco, mañana les empiezo a subir por lo menos la nota de primero, porque ya me falta poquitos. Entonces, muchachos, estén pendientes y pasen un feliz día. Y no se descuiden con sus clases, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Pase buen día. Vale, igual ustedes. Gracias, ingeniero.